Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy, chicos, creo que va a ser un capítulo muy interesante y creo que viene de verdad bastante cargado de información. Han pasado muchas cosas durante esta semana. Vamos a hablar de muchas empresas, entre ellas Nagarro, que ha caído bastante en las últimas sesiones y sé que es una empresa que interesa mucho. Vamos a hablar también de Adobe, que parece que tiene un pequeño problema. Vamos a hablar de muchas más empresas, también de Meta, vamos a hablar de Bill Gates, vamos a hablar de aumentos de dividendo que han anunciado unas cuantas empresas, esto me lo reservo para la parte final del vídeo, y también algún tijeretazo importante que se ha llevado el dividendo de una empresa que también creo que es bastante seguida. Así que sin perder más tiempo, vamos con el repaso de noticias. Y hoy comenzamos hablando de cerveza. Y es que Bill Gates, que ya sabéis que es uno de los fundadores de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo, nos enterábamos esta semana de que compraba una participación en la empresa cervecera Heineken. Aquí en la noticia nos dan más detalles. Bill Gates ha comprado una participación del 3,76% en este famoso fabricante de bebidas, aunque el multimillonario fundador de Microsoft ya había dicho anteriormente que no es un gran bebedor de cervezas. Bueno, chicos, ¿a vosotros os gusta la cerveza? Yo sí que soy bastante fan de esta bebida, pero concretamente Heineken pues no es una de las que más me apasione, sinceramente. Aquí nos dan algo más de información. Bill Gates ha comprado casi 11 millones de acciones por unos 939 millones de dólares. La siguiente noticia tiene que ver con el gigante del lujo, el grupo Louis Vuitton, que es una empresa de la que hemos hablado bastante en el canal, chicos. Una empresa muy interesante, para mí de las que más de todo el sector, de verdad. Bueno, y nos enterábamos esta semana que parece que hay rumores, según un periódico suizo, de que este gigante Louis Vuitton podría estar pensando en adquirir Richemont, la empresa de lujo que me imagino que todos vosotros conoceréis, y es una empresa que capitaliza bastante. En concreto, si nos venimos a Ticker, la empresa tiene una capitalización de mercado de 82.000 millones de francos suizos, que traducido a dólares son casi 90.000 millones de dólares. Y suponiendo que algo así pueda llevarse a cabo, una adquisición, pues sería pagando una prima respecto al precio actual. Entonces estaríamos hablando, si esto finalmente se da, ¿vale? Que ya os digo que simplemente pues son rumores que han salido esta semana, a una adquisición enorme que probablemente pasaría la barrera de los 100.000 millones. Así que esto, noticia bomba que hemos tenido esta semana. También comentaros, ya lo hemos dicho alguna vez más, pero otra vez el CEO de Louis Vuitton, Bernard Arnault, está comprando, lo podéis ver, ¿vale? En estos puntitos verdes, acciones a saco de la compañía. Entre las zonas de 800, que más o menos es donde está ahora, incluso por encima veis que está comprando un montón otra vez. A lo mejor se está cociendo algo interesante, aparte del tema de la reapertura de China, que ya comentamos. Bueno, notición. Otra empresa que era noticia esta semana es Adobe. Fijaros qué noticia conocimos ayer. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está preparando una demanda antimonopolio para bloquear la oferta de 20.000 millones de dólares que había hecho Adobe por la plataforma de diseño Figma. Lo comentamos en su día. De hecho, es curioso porque cuando se conoció esta noticia, la noticia de que iba a adquirir Figma hace unos cuantos meses, no sé si lo recordáis, pero las acciones de Adobe cayeron como un 15 o un 20%. Y ahora que hay problemas con esta adquisición, pues las acciones también han reaccionado a la baja. Es un poco llamativo, ¿no? Cuando nos dijeron que se iban a comprar esta empresa, cae, y ahora que parece que hay problemas y a lo mejor no la pueden comprar, también cae. Curioso cuanto menos. Vamos a hablar de otra empresa que yo sé que es muy seguida por muchos de vosotros. Se trata en este caso de Nagarro. Y hay varias cositas que comentar. Las acciones hoy están cayendo bastante, ¿vale? Ahora lo comentamos, porque estoy grabando esto el viernes, aunque vosotros estos vídeos los veis los domingos. Nagarro ha anunciado una nueva adquisición, que es de una empresa que se llama Infocore. Infocore es un grupo de rápido crecimiento de aproximadamente 100 personas que diseña e implementa software de ingeniería y fabricación en la industria. No hay detalles de lo que sería el acuerdo, ¿vale? Ni lo que van a pagar por la adquisición ni nada, o yo al menos no he encontrado esa información. Y lo que os comentaba, las acciones de Nagarro están cayendo hoy un 13% en estos momentos y un 26% en los últimos días. Hay varias novedades, me encontraba con este pequeño artículo en el que decían: Nagarro, acciones en el punto de mira de los vendedores en corto. Hablaban de un ataque en corto de algunos fondos británicos, ¿no? Que han invertido en corto el 2,64% del capital de la empresa. Y también las acciones estaban cayendo porque hay en un periódico alemán, ¿vale? Ha salido como un informe en contra de la empresa Nagarro. Aquí el compañero World Stocks pues nos ponía
el acceso a la noticia, ¿vale? Que os la dejo aquí en la descripción, son 3 páginas, os lo podéis traducir porque está en alemán y yo por lo menos pues no conozco alemán, pero en este informe no hablaban muy bien de esta compañía. A mí me parece una buena empresa, ¿vale? Ya sabéis que yo en la empresa de este sector que invertí en su día y hicimos un vídeo fue en EPAM, en Nagarro nunca he sido accionista, ya os lo he dicho un montón de veces. Así que, bueno, yo no tengo ninguna posición en esta empresa, pero sí que me parece una empresa interesante. Sí que es cierto que había algún tema por ahí que no terminaba de gustar, como el auditor que tenía la empresa, que no era uno de los Big Four. Me lo habéis dicho alguno de vosotros alguna vez en los comentarios y tenéis razón. Y bueno, yo os dejo el acceso a este informe por si lo queréis leer, ¿vale? Entonces, pues esto explica un poco por qué estaba habiendo tanto miedo con la empresa Nagarro y que ya os digo que parece que le están zurrando duro estos últimos días. Ha perdido una cuarta parte del valor pues en los últimos 5 días. Es una empresa que no capitaliza mucho y muchas veces en empresas así pues suceden este tipo de cosas. También el CEO de la empresa, de Nagarro, nos comentaba a través de su Twitter que publicarán los resultados preliminares del año 2022 el próximo viernes y también una llamada con analistas. Entonces todos los que estéis interesados en esta empresa, bueno, pues pronto tendréis nueva información a ver qué es lo que cuentan. Vamos a seguir avanzando, chicos. Toca hablar también de Meta. Y es que Meta está implementando un nuevo servicio de suscripción, de verificación pagando, ¿vale? Un poco al estilo de Twitter Blue, un servicio de suscripción que además de darnos la marquita azul de verificado, pues te va a brindar otro tipo de mejoras, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí sí que me pareció interesante es que te va a dar más alcance. Entonces, para, por ejemplo, empresas o pequeños influencers, pues creo que sí que puede ser interesante pagar esta suscripción, que aquí nos dicen que va a costar $11 mensuales en la web y $15 en lo que sería iOS para los usuarios, como os digo, de Instagram y Facebook. Os hice un vídeo hablando de esto un poquito más en detalle, ¿vale? De unos 10 minutos, os lo dejo aquí abajo en la descripción. Y esto pues podría suponer un incremento en beneficios para Meta, porque serían ingresos de alto margen, ¿vale? En ese vídeo pues hago un par de estimaciones que creo que pueden ser razonables de cuánto podría suponer esto para Meta, aproximadamente, ¿vale? Son estimaciones sobre el papel, pues por poner algunos números. Había una noticia también relacionada con Meta y Tencent Holding, esta empresa china, y es que según Wall Street Journal pues estarían en conversaciones para que en China pues las gafas estas famosas, las Quest 2 de Meta, las vendiese de forma exclusiva Tencent, ¿vale? Entonces parece que las empresas estaban en conversaciones relacionado con todo este tema de las gafas de realidad virtual de Meta. Aprovecho para recordaros, chicos, que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos y queréis apoyarme, pues para que cada vez lleguemos a más gente, pues os agradecería mucho si dejáis un buen me gusta aquí abajo o un comentario para que YouTube poco a poco nos vaya mostrando a más gente. Y ahora sí, seguimos, chicos, con las noticias. Como siempre, Netflix, nos enterábamos esta misma semana que está reduciendo el precio de sus suscripciones en más de 100 países, nos dicen aquí en la noticia de Bloomberg. Sí que es cierto que son países donde la empresa tiene menos suscriptores, ¿vale? O menos clientes. Y nos dicen que estos recortes de precio van a afectar alrededor de 10 millones de suscriptores. Y son, pues ya os digo, países que a lo mejor no son los de más altos ingresos, como por ejemplo aquí nos dicen Vietnam, Indonesia, Tailandia y Filipinas. El comentario que nos hacían: siempre estamos explorando formas de mejorar la experiencia de nuestros miembros. Decía Netflix en el comunicado: podemos confirmar que estamos actualizando los precios en nuestros planes en ciertos países. Cuando se conoció esto, las acciones cayeron más de un 5%, así que bueno, seguiremos también esta compañía Netflix, a ver cómo se va desenvolviendo en el futuro. Noticia que está relacionada con Meta, que la acabamos de comentar hace un momentito, de forma un poco indirecta está relacionada. La Comisión Europea prohíbe TikTok en los dispositivos del personal. También ya lo habían prohibido en otros organismos de Estados Unidos, ¿vale? En concreto esto va a afectar a 32.000 personas y lo que nos decían es que la medida tiene como objetivo proteger a la Comisión contra amenazas de ciberseguridad y acciones que puedan ser explotadas para ciberataques contra el entorno corporativo de la Comisión. Hay gente que dice que TikTok, pues bueno, es una máquina de recopilar información y hay quien dice que es como un virus gigante chino. Y bueno, ya veis que organismos importantes pues van prohibiendo el uso de esta aplicación. Comentaremos pues toda la actualidad que vaya saliendo, ¿vale? Relacionado con esto, porque ya sabéis que también afecta a Meta, es uno de sus competidores, ¿vale? Si lo van prohibiendo poco a poco cada vez en más sitios,
pues podrían ser buenas noticias para esta empresa. Toca hablar de Microsoft. Ya sabéis cómo está todo el tema de esta guerra de la IA que hay con Microsoft y Google, que es una empresa pues que está corrigiendo en bolsa recientemente. Microsoft, como sabéis, lanzó a través de Bing, que es su buscador, pues implementó mediante inteligencia artificial un chat, ¿vale? Basado en la tecnología de ChatGPT y demás. Bueno, y han limitado, o esta semana nos decían que han limitado el número de preguntas que se puede hacer al día, ¿vale? A 50 preguntas y en concreto se pueden hacer 5 preguntas por sesión. ¿Vale? Esto nos lo anunciaron el miércoles a través de su blog y pocos días después pues ya han tenido que aumentar un poquito esas limitaciones y desde los 50 preguntas que se podían hacer por día pues ahora lo han aumentado a 60 y pronto lo aumentarán a más. Hablamos también de alguna empresa de coches como cada semana. En este caso es una noticia que tiene que ver con Mercedes-Benz y también está relacionado con Google. Los vehículos de Mercedes-Benz tendrán supercomputadoras y nos anuncian una nueva asociación con Google. Vamos a ver qué es lo que nos decían aquí. Nos informaban de que ofrecerán un rendimiento súper similar al de una computadora en cada automóvil con sensores de conducción automatizados. Y así buscan competir pues con todos estos vehículos autónomos y eléctricos chinos y también con Tesla. Tesla ya sabéis que la comentamos recientemente en el vídeo de mérito que subí al canal. ¿Vale? Por si a alguno le interesa esta empresa, pues ahí está comentada. Vamos a seguir avanzando. Chicos, una noticia también interesante. Realty Income es este REIT del que hemos hablado muchas veces. Bueno, es la típica compañía esta que paga dividendos todos los meses. Vale, pues anunciaban una nueva alianza estratégica, me pareció curioso, con una empresa que se llama Plenty, por hasta $1.000 millones para, fijaros, el desarrollo de granjas verticales, que yo no sabía lo que es y me he puesto a investigar un poquito. Plenty, ¿qué es? Lo primero, bueno, Plenty es una startup de tecnología agrícola. Bueno, y lo que hacen es, tienen estas granjas verticales en las que se requiere pues un 99% menos de tierra y un 95% menos de agua, y de esta manera pues cultivan alimentos, ¿vale? De forma vertical. Aquí podéis ver algunas imágenes. Otra empresa de la que vamos a hablar hoy se trata de Warner Bros., esta spin-off que realizó AT&T, y nos informaban de que trabajará en múltiples películas de El Señor de los Anillos. Seguro que muchos de vosotros sois fans de esta saga, con la productora detrás de la trilogía cinematográfica original. Vamos a seguir avanzando, chicos. Ahora ya vamos a ir a la parte en la que vamos a comentar cosas que están relacionadas con dividendos. Intel, empresa de semiconductores, una de las más importantes del mundo, ya sabéis que lleva unos cuantos meses cayendo, no lo está pasando bien en bolsa en estos momentos. La verdad es que parece que la competencia le está comiendo un poco la tostada, y este fabricante de chips anunció un recorte muy fuerte en su dividendo. En concreto, el recorte es del 66% respecto a su último pago, a lo que serían $0,125 por acción cada trimestre. Entonces es un recorte muy significativo que está haciendo la empresa, que ya os digo que no está pasando por su mejor momento. Os hice hace un tiempo un vídeo en el que comentábamos 3 empresas que en mi opinión eran las más interesantes de este sector de los semiconductores. Intel no estaba entre ellas, ¿vale? Porque sí que es cierto que yo pienso que es una empresa que se estaba quedando atrás y me parecieron más interesantes comentar Taiwan Semiconductor, la cual pues hace unos trimestres inició posición Buffett y ha reducido prácticamente toda su posición ahora. Sí que es cierto que ha subido bastante desde que la comentamos. La tenéis en el vídeo del viernes también, que hemos comentado las carteras de algunos superinversores. La otra empresa que comentábamos era ASML, que es prácticamente un monopolio. Y la otra empresa que comenté, que creo que es interesante y presentó resultados muy buenos, subió como un 14%, es Nvidia. ¿Vale? Entonces, si os interesan esas empresas o os interesa el sector de los semiconductores, en mi opinión esas son 3 de las mejores empresas y tenéis un vídeo hablando de ellas. Vamos a seguir avanzando. Walmart nos anunciaba que con este aumento del dividendo que nos ha presentado, pues ya van 50 años consecutivos de incremento. Desde $2,24 por acción hasta 2,28. No es un aumento muy grande, pero bueno, ese sería el dividendo anual, ¿vale? Dividido en 4 partes de 57 centavos de dólar cada una de esas partes. Y aquí tenéis pues las fechas en las que se pagarán estos dividendos de la empresa Walmart. Otra empresa que se me olvidó comentaros la semana pasada que aumentaba su dividendo fue la aseguradora Allianz. Ahora vamos a comentar también al final del vídeo otra aseguradora que es española y en este caso aumentaba el dividendo un 5,6%. Tenemos también esta otra empresa, Their Company,
empresa propietaria de la marca John Deere, que aumentaba el dividendo trimestral un 4,2%. Sí que es cierto que en esta empresa la yield no es muy alta, es del 1,2%, ¿vale? Entonces, bueno, no tiene una rentabilidad por dividendo demasiado alta. Igual para carteras de dividendo no es tan interesante, o al menos a estos precios, ¿no? Aunque sí que es cierto que a mí me parece un empresón, ¿eh? Otra empresa más que nos presentaba resultados y aumentaba el dividendo es Home Depot. Esta es una empresa, bueno, de las más importantes o la más importante de su sector, competidor de Lowe's, que es otra empresa que puede que conozcáis. Y para los que no sepáis lo que hace esta empresa, bueno, es un minorista, un estilo a lo que sería en España Leroy Merlin, ¿no? Para entendernos, pues rápidamente, seguro que todos los de España ya me estáis entendiendo qué tipo de tiendas tiene. En este caso era un aumento del 10% de su dividendo hasta $2,09 por acción cada trimestre, o lo que sería al año $8,36 por acción. También nos daban una guía para el próximo año 2023. Aquí tenéis un pequeño guidance de lo que podemos esperar, ¿vale? Esperan que las ventas pues se queden planas o tengan un crecimiento muy bajo, y esperan que el margen operativo se sitúe en torno al 14,5%. Tenemos también más empresas, en este caso españolas, que han presentado resultados. En este caso, Iberdrola, también vamos a hablar ahora de Endesa, prevé elevar el beneficio entre un 8 y un 10% para 2023, lo cual no está mal. Los resultados no estuvieron mal y el dividendo lo aumentó anualmente hasta 0,49 euros por acción, lo cual a precios actuales pues ronda el 4,5% de rentabilidad por dividendo en una empresa que, bueno, no es una compounder o una empresa de altísimo crecimiento como otras que alguna vez hemos visto en el canal, pero sí que es una empresa que debería ser bastante estable por el sector al que pertenece y que en teoría no debería dar grandes sustos, ¿no? Yo creo que es una empresa de aquí de España que no está mal, la verdad. Tenemos también Endesa, que presentaba unos buenos resultados, ganando más dinero que el año pasado y más dinero que lo que tenían en sus propias divisiones. Declaraban un dividendo más alto del que se estimaba, en concreto de 1,58 euros por acción, lo cual es una yield del 8% a estos precios, que está muy bien. Y os dejo por aquí algunos datos más de lo que estima la propia Endesa para los próximos años, ¿no? Aquí podéis ver para 2023, 24 y 25 lo que espera en lo que sería el EBITDA comparable, en el resultado neto. Van a tener un payout más bajo del que han tenido normalmente, va a ser del 70%, y el suelo del dividendo por acción. En este caso, en 2022 se estimaba antes un dividendo de 1,50 y finalmente pues ha sido más alto, ¿vale? Esto yo creo que lo podríamos considerar como el suelo. Personalmente, entre Endesa e Iberdrola me gusta más Iberdrola y creo que está más diversificada también en otros países. Y esta sería una empresa con una yield más alta, más que se asemejaría a lo que comentamos en el vídeo, que también os dejo en la descripción, en el que hablamos de los dividendos y de todo este tema, lo que sería más una vaca lechera, ¿no? De ese tipo de empresas que ahí llamábamos. También vamos a comentar ligeramente Línea Directa. Esta es una aseguradora española. Fue una spin-off que hizo Bankinter pues hace no mucho tiempo, no lleva mucho tiempo cotizando en bolsa, y ha presentado unos resultados flojos. El beneficio cae un 46% hasta los 59,5 millones de euros. Chicos, gana la mitad de dinero que el año pasado. Ya sabíamos que no iba a presentar unos resultados espectaculares porque la inflación le iba a afectar, ¿vale?, a esta empresa, pero lo cierto es que parece que le está afectando más de lo previsto. Las acciones caen casi un 5%. Esta es una empresa en la que los insiders estuvieron comprando muchísimo. Actualmente cotiza a 91 centavos de dólar por acción. Y aquí veis que estuvieron comprando mucho por la zona de 1,20, 1,30. Luego compraron otra vez. Aquí podéis ver, ¿vale? Compras por la zona de 1 euro. Pero la verdad es que las acciones ahora están incluso más bajas. Empresa de la que hay rumores de OPA desde hace un tiempo. Bueno, la cosa es que los resultados no son muy buenos. Tampoco los he mirado muy en profundidad, pero así a priori no parecen unos buenos resultados. Mapfre, por su parte, que es otra aseguradora española, parece que lo está haciendo mejor. Y bueno, finalmente también tenemos esta noticia, aunque no tiene que ver con dividendos, pues General Mills, que es una empresa del sector de la alimentación, lo está haciendo bastante bien, elevaba sus previsiones de beneficios y ventas anuales. Así que, bueno, parece que van bien las cosas. Ahora espera que el crecimiento orgánico de las ventas sea de alrededor del 10%, en lugar de la guía que dieron antes, del 8-9%, y espera que el beneficio crezca alrededor del 7-8%. No está mal para una empresa defensiva, ciertamente. Y nada más, chicos, no me enrollo más. Hasta aquí el vídeo de hoy. No sé qué os ha parecido, si os ha gustado, os ha parecido interesante. Como siempre, podéis dejar un buen me gusta si queréis apoyar al canal, ya os lo he dicho antes, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.